En el capítulo 2 del libro de Efesios, si de alguna manera queremos darle un título que pueda resumir el capítulo 2 del libro de Efesios, aunque probablemente un solo título nos vaya a quedar muy corto, pero pudiéramos decir que el capítulo 2 del libro de Efesios, el título sería Dios ha salvado pecadores y ha creado un pueblo de estos pecadores. Dios ha salvado pecadores y ha creado un pueblo de estos pecadores. Pablo acaba de explicar que en virtud de la cruz, los gentiles y judíos han sido reconciliados entre ellos. Antes había una separación por mandato de Dios y hemos explicado ya cuál era la razón por la cual Dios les pidió a los judíos que se separaran de los paganos, los gentiles. Que se entienda, los gentiles son todos aquellos que no son judíos. Si usted no es judío, usted es un gentil. Él ha explicado que en virtud de la cruz de Cristo, los gentiles y los judíos han sido reconciliados y que Dios ha formado un solo pueblo. Eso es lo que dice en el capítulo 2. Ese pueblo se llama la iglesia. La iglesia es entonces una comunidad de pecadores que han sido reconciliados con Dios y reconciliados entre ellos o reconciliados con los hombres. Lo que el apóstol Pablo nos dice es que el evangelio no solo trae paz con Dios, sino también paz con los hombres. Para que se entienda y quede claro esto, y la razón por la cual el sacrificio de Cristo trae paz con los hombres es porque eso presupone que todos los hombres desde que nacemos enemistados con Dios por nuestro pecado. Todos los hombres desde que nacen están bajo la justa y la santa ira de Dios porque nos hemos rebelado contra Dios, hemos pecado contra Dios. Estamos enemistados contra Dios, somos enemigos de Dios. En virtud de lo que Cristo ha hecho, Cristo absorbe la justa ira de Dios, por eso es que se llama propiciación. La palabra propiciación que aparece en el libro de Romanos capítulo 3 y en el libro de Primera de Juan aparece 3-4 veces solamente en el Nuevo Testamento. Quiere decir un sacrificio que aplaca la ira. El sacrificio de Cristo aplaca la ira de Dios y por eso en virtud de su sacrificio nosotros podemos estar en paz con Dios, como dice Romanos capítulo 5. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si ahora tenemos paz, se presupone que antes teníamos guerra. Pablo usa en las cartas que le escribe la idea de estar reconciliados con Dios. Toda reconciliación presupone una enemistad con alguien. En Cristo Jesús, por lo que Él ha hecho, Él dijo, consumado es, mientras Él entregaba su vida en la cruz del Calvario. Ese sacrificio, solo ese sacrificio es suficiente para nosotros reconciliarnos con Dios. Eso es el evangelio. El evangelio, eso es una buena noticia. La buena noticia de algo que Dios ha hecho en la persona de Jesucristo para reconciliarnos a nosotros pecadores con nuestro Creador. No hay nada que usted pueda hacer, no hay nada que usted tenga que hacer. Lo único que nosotros hacemos es abrazar eso, recibir eso por la fe y en arrepentimiento porque reconocemos que le hemos fallado a Él. Lo que Pablo dice en el capítulo 2 del libro de Efesios es que en Cristo Jesús tenemos paz para con Dios, pero también tenemos paz para con los hombres porque Cristo Jesús ha eliminado esa barrera que había entre judíos y gentiles, y eso lo hemos explicado cuando hemos estado exponiendo el capítulo 2. Lo que el apóstol Pablo nos está diciendo entonces es que el evangelio trae paz con Dios y el evangelio trae paz entre nosotros los hombres, y la iglesia de Jesucristo es una expresión de eso que Dios ha hecho en Cristo Jesús. Es una demostración. Nosotros somos el grupo de pecadores que ha sido salvado por gracia por medio de la fe en Jesucristo. Cuando Dios quiere mostrarle al mundo lo que significa una comunidad que ha recibido su gracia, Dios le dice al mundo, mira la iglesia y mira a esos pecadores que han sido salvados por gracia.
ante tal pensamiento, mientras Pablo ha venido en el capítulo 2 hablando de cómo estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, cómo Dios nos ha dado vida y Dios nos ha perdonado y Dios ha hecho una comunidad, ante tal pensamiento Pablo se ve en la necesidad de pedirle a Dios que los efesios puedan vivir a la altura de lo que son y de lo que tienen. Quiero que me entienda. Pablo está en su mente, mientras él describe lo que Dios ha hecho por su iglesia en el capítulo 2, está pensando, y ese pensamiento como que lo consume a él. Y él dice, yo tengo que orarle a Dios para pedirle por los efesios, para que ellos vivan de acuerdo a lo que son y de acuerdo a lo que tienen. Yo quiero quiero ilustrar esto. Aquí está el evangelio de la gracia de Dios, lo que Dios ha hecho para salvar a los pecadores y la comunidad que ha formado. Aquí está la gracia de Dios en Cristo, aquí está Cristo, aquí están los efesios. Y él dice, yo tengo que orarle a Dios para que ellos entiendan lo que ellos tienen. En un sentido, el capítulo 3 del libro de Efesios contiene una oración. El capítulo 3 es una oración. Los 21 versículos en un sentido son una oración. Es una oración que nace de la conciencia que tiene Pablo de lo glorioso que es la salvación. Pero esa oración se ve interrumpida o cortada. Antes que Pablo ore, Pablo se desvía y se distrae, aparentemente. Yo quiero que note conmigo el versículo 1 y el versículo 14. Para que usted vea esto es lo que yo le estoy diciendo. El versículo 1 empieza con estas palabras: por esta causa yo, Pablo. ¿Ok? Vaya conmigo al versículo 14 del mismo libro, del mismo capítulo. Versículo 14 dice, por esta causa doblo mis rodillas. ¿Qué pasó allí? Pablo empieza algo en el versículo 1 y recién lo vuelve y lo retoma en el versículo 14. La idea se interrumpe por 12 versículos. Antes de orar por los efesios, Pablo parece que se distrae o se desvía, pero no es una distracción y no es un desvío. Hoy día seguramente los médicos dirían, Pablo tenía ADHD. ¿Verdad? Él no podía concentrarse y se desviaba y se desconcentraba rápido. No es un ADHD lo que tenía el apóstol Pablo. Pero empieza algo en el versículo 1 y después lo continúa en el versículo 14. Son 12 versículos. La pregunta es, ¿qué es lo que distrae a Pablo antes de orar? Y la respuesta que le voy a dar la puedo resumir en una frase en español, ¿ok? La pregunta es, Pablo va a orar por ellos, perfecto, pero empieza la oración en el versículo 1, pero después no sigue orando, parece que se distrae, cambia el tema y retoma la oración en el versículo 14. ¿Qué fue lo que distrae al apóstol Pablo? ¿Qué fue lo que debía el apóstol Pablo? Y la respuesta es que a Pablo le cayó el 20. Le voy a explicar esa frase. Especialmente quienes somos un poquito más mayorcitos. Probablemente los que son jóvenes, que se criaron acá, que tienen 20 y pico de años, hay cosas que ustedes no entienden que nosotros vivimos. Por ejemplo, usted no sabe lo que es un Yellow Pages, páginas amarillas. ¿Verdad? Páginas ¿qué? Amarillas, tranquilo. Eso era una Biblia grande,
de los teléfonos. Yo me acuerdo, hay cosas ahora donde uno dice, por ejemplo, agencia de viajes. ¿Usted se acuerda de eso? ¿Sí? Jóvenes, usted sabe que antes no comprábamos los tickets en internet. No, íbamos a un lugar, a una agencia de viaje, a comprar los tickets y así un montón de cosas más. En ese tiempo no entendíamos y no sabíamos lo que era internet. No había tal cosa. Si usted tenía estatus, usted tenía un beeper. Pero tampoco usted sabe lo que es un teléfono público, ¿verdad? Un teléfono público, una cabina telefónica. ¿Qué es eso? Eran teléfonos que estaban en la calle y todos lo usaban, ¿verdad? Y era, dale, así. Ya cuando la tecnología avanzó 40 años, era con, ¿no? Keypad, usted apretaba los botones. Bueno, en esas cabinas de teléfono, nosotros usábamos una moneda, ¿se acuerda? ¿Sí? Entonces, se dice que en México se utilizaba una moneda de 20 centavos para entrar a la llamada. Cuando la persona te respondía a la llamada, sonaba clean y pasaba la moneda o caía el 20. ¿Ok? So, caer el 20 se usa ahora para decir caí en cuenta, ¿no? Caí en cuenta. Todo esto para decirle que es lo que el apóstol Pablo le está pasando aquí. Pablo, y no es que él no lo sepa, sino que él recuerda otra vez. Lo que pasa con Pablo, que distrae su pensamiento a la hora de orar, es que él queda sumergido con la idea de que es él quien anuncia eso. Es él quien proclama el evangelio. En otras palabras, él es el quien tiene el encargo de Dios de anunciar el evangelio, la realidad de la salvación y la realidad de la iglesia. Es más, vaya conmigo al versículo 8, porque él lo dice ahí. Versículo 8. Y no veo la hora de poder llegar al versículo 8 en el mensaje, porque es precioso. Nos vamos a dar un banquete con el versículo 8. Dice, a mí, ¿lo tiene? Versículo 8, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Así lo traduce la Reina Valera y me encanta que lo haya traducido así. Porque él dice, note que él no dice, yo que soy un conquistador. O que soy el campeón. No, él dice, yo no soy un pequeño santo. Él dice, de todos los que son los pequeños, el más pequeño de los santos. Y él dice, a mí que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¡Wow! El apóstol Pablo, mientras va a orar, mire lo que hace. Aquí está Cristo, el evangelio, la gracia de Dios en Cristo que se ha manifestado y la iglesia que Dios ha formado de esos pecadores que Él ha salvado. Aquí están los gentiles y Él está aquí. Él va a orar a Dios y Él dice, pero Dios me escogió a mí para yo decirle a ellos lo que Dios ha hecho en Cristo. Ese pensamiento a Él lo consume, lo abruma. Pablo está abrumado, conmovido que Él es llamado a esta tarea de anunciar. Se siente de alguna manera pequeño ante la majestuosa obra de Dios y que Él es el portavoz. Hoy día estamos escuchando en las noticias que el portavoz de la Casa Blanca acaba de renunciar, entonces ahora esta otra muchacha va a ser la que comunica, ¿verdad? En realidad ellos tienen a esos voceros para comunicar las cosas malas. Cuando se comunican cosas buenas sale el presidente a comunicar, ¿verdad? Es como para que ellos se vayan desgastando y el presidente no se desgaste. Pero Pablo es el servidor que Dios usa para proclamar el evangelio. Pablo está abrumado por ese privilegio,
A mí, que soy el más pequeño de todos los santos, se me ha dado esta gracia de yo proclamarle a los gentiles, de darle a los gentiles esta gloriosa noticia de lo que Dios ha hecho en Cristo para salvar a los pecadores. Note la conciencia de Pablo, soy el más pequeño de todos los santos. Alguien pudiera decir, wow, Pablo sufría de baja estima. No, esto no es baja estima. Decir que soy el más pequeño de todos los santos no es baja estima, es una profunda conciencia de su identidad en Cristo. Sí, soy el más pequeño, pero todavía sigo siendo santo por lo que Cristo ha hecho. ¿No? No dijo, yo soy el más pequeño de todos los miserables que hay en el mundo. No, él no dice eso, porque él no era un miserable, aunque en ocasiones se sentía un miserable, pero él era un hijo de Dios, santo ahora era. Pero él decía, soy santo, amado, perdonado, pero soy el más pequeño de todos. Qué balanceada conciencia del apóstol Pablo. No es baja estima. Eso es lo que pasa con esta oración. Vamos, mientras leamos el capítulo 3 en estas próximas semanas, eso es lo que vamos a encontrar. Una oración que hace Pablo, pero una oración que se ve interrumpida. Él se distrae, en un sentido. Esto es como que a usted le digan, ¿ok? Ora por tu mejor amigo antes de soplar el cake. Ora por él. Yo voy a orar por él. Y tú comienzas a hablar y decir, oh, me acuerdo cuando conocí, y comienzas, y yo me acuerdo, y esto y lo otro, y la gente pregunta, ¿y cuándo va a orar? Entonces, él está pensando en cómo lo conoció, qué. Bueno, eso es lo que pasa aquí. Lo que tenemos aquí no es un lapsus que le da Pablo, ¿ok? Porque cuando él dice lo primero en el versículo 1, rápido le cae el 20, dice, se recuerda, wow, y yo he sido llamado para anunciar esto. Entonces, hoy lo que estamos haciendo es solamente hacer una pequeña introducción de lo que es el capítulo 3. Lo que vamos a encontrar en este capítulo son básicamente dos temas, mis hermanos. Yo le exhorto, yo le animo, espero que eso haya sido su práctica desde que empezamos a leer, a estudiar desde enero al libro de Efesios, de que usted lo lea y lo vuelva y lo relea y nuevamente medite en ello, pondere lo que Pablo está diciendo. Pero vamos a encontrar dos cosas en este capítulo 3. Dos temas en un sentido. Todos los otros temas que vamos a tocar entran bajo estas dos categorías. Tratando de seguir lo que estos versículos nos dan, he dividido esto en dos capítulos. O este capítulo en dos. Primero, Pablo describe su ministerio a los gentiles, eso es uno. Y número 2, Pablo ora por los gentiles. Estas dos cosas vamos a ver en estas próximas semanas en el capítulo 3. El ministerio de Pablo y la oración de Pablo. El ministerio de Pablo a los gentiles y la oración que Pablo hace por los gentiles. El ministerio de Pablo lo vamos a encontrar desde el versículo 1 hasta el 13 y la oración de Pablo la vamos a encontrar desde el versículo 14 hasta el 21. Y para el beneficio de las personas que quizás no entiendan cuando decimos el ministerio de Pablo, cuando decimos el ministerio, estamos hablando del servicio que Dios le dio a hacer al apóstol Pablo. Pablo fue llamado a predicarle a los gentiles, al mundo gentil. Al contrario de Pedro, que fue enviado a la circuncisión o enviado a predicarle a los judíos, Pablo fue llamado para los gentiles. Entonces, cuando decimos el ministerio de Pablo, estamos refiriéndonos a el servicio de Pablo, el llamado de Pablo o la comisión del apóstol Pablo. Lo que hace en estos 13 versículos y lo que vamos a ver en las próximas semanas, no hoy, es Pablo describiendo su ministerio. Él explica cómo él recibió el llamado de Dios. Él también explica el mensaje o el contenido de su ministerio. ¿De qué trata su ministerio? Y a eso él le llama el misterio. La idea del misterio es bastante fuerte en este versículo, como lo es en este capítulo, como lo es en sus demás cartas. También Pablo va a explicar cuál es el propósito o uno de los propósitos de su ministerio. Pero lo que más sobresale acerca del ministerio de Pablo en este capítulo 3 es lo asombrado y lo abrumado que está el apóstol Pablo por esa tarea. En otras palabras,
Pablo está confesando su asombro del llamado que tiene. El capítulo 3, en esos versículos, es como una mezcla de Pablo confesando su asombro y describiendo su ministerio. La atmósfera que usted respira, que usted huele en estos versículos, 21 versículos, es que él está conmovido, está agradecido por Dios. Pablo no solamente está describiendo su ministerio, sino que quiere expresar lo sorprendido que está, lo abrumado, lo escandalizado, lo deslumbrado que está por ese privilegio de anunciar el Evangelio. Eso es lo que vamos a encontrar desde el versículo 1 hasta el 13. Del versículo 14 hasta el 21, lo que nosotros vamos a encontrar es la oración de Pablo. Si usted quiere poner en su mente categorías, ¿qué se habla aquí? Habla dos cosas. Pablo describe su ministerio a los gentiles y Pablo describe la oración por los gentiles. Y la verdad, le voy a ser honesto, como todas las escrituras, esta es una escritura, o este es un pasaje de las escrituras extremadamente gigante, grande, para cualquiera que intente predicar esto. Pablo está pidiendo que Dios le dé a los efesios dos cosas. Pablo le pide a Dios: Señor, fortalece su hombre interior por tu espíritu. ¿Qué cosa significa eso? Que Pablo está orando por poder para que los efesios vivan la vida cristiana. Eso es uno. Lo segundo que ora Pablo es: Señor, dales un mayor entendimiento. Hay dos oraciones que hace. Cuando entremos al versículo 14 hasta el 21, Pablo va a hacer dos oraciones. Es: Señor, yo te pido que los fortalezcas por tu espíritu en el hombre interior. En otras palabras, dales poder a los efesios para vivir la vida cristiana. Y número dos, lo que ora es: dales un mayor entendimiento. Ahora, quienes han estado aquí desde que hemos estudiado el capítulo 1 y 2, quizás diría: pero eso Pablo oró en el capítulo 1, porque en el capítulo 1 hay una oración. Y es cierto, si usted nota en el capítulo 1, el versículo 15 hasta el 23, Pablo dice que no ceso de dar gracias por vosotros, en el versículo 16, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y hay una oración que hace el apóstol Pablo. ¿Será que es la misma oración que va a hacer ahora o repetir lo mismo que ha dicho? No, porque quiero explicar la diferencia de la oración del capítulo 1 con la de este capítulo 3. En el capítulo 1, él pide que allí Dios les ayude a ver el poder que ellos tienen. En el capítulo 3, él pide que Dios los fortalezca con ese poder. Hay una diferencia entre eso. En el capítulo 1, Pablo dice: Señor, yo te pido que abra los ojos de su entendimiento para que ellos vean el poder que ellos tienen disponible para ellos. En el capítulo 3, la oración es distinta. Dice: Señor, fortalécelos con ese poder. Y en el capítulo 1 también hace una oración para que Dios abra los ojos, pero la diferencia con la oración del capítulo 3 es esta. En el capítulo 1, él le dice: abre los ojos de los efesios para que ellos puedan ver las riquezas que ellos tienen. En el capítulo 3 les dice: dales entendimiento para que comprendan el amor de Cristo. Esa es la diferencia, pero es una oración que hace por los efesios. Es una bella y poderosa oración, mis hermanos, una oración piadosa. Si usted quiere orar de verdad por alguien, si usted quiere orar por sus hijos, por su cónyuge, o por un amigo o una amiga, o un hermano o una hermana, ore primeramente para que, si son creyentes, que ellos vean a Cristo y que ellos puedan recibir poder de parte de Dios para vivir, ser fortalecidos con poder en su hombre interior para vivir a la altura de la salvación que ellos tienen. Esas son las oraciones más elevadas que uno puede hacer. Yo creo que esas son las clases de oraciones que Dios se deleita. Antes de orar por cosas terrenales, materiales, de este mundo,
Oremos por las cosas que tienen valor de verdad y que perdurarán por la eternidad. Esto para nosotros es un ejemplo para cómo deberíamos orar para nosotros mismos. Señor, ayúdame a ver a Cristo, porque veo más grande mi problema que lo que veo la cruz y lo que yo tengo en Jesucristo. Esto es un modelo, Señor, fortalece mi ser interior con tu espíritu para yo poder vivir en conformidad a el llamado que tengo, que es glorificarte a ti. Cuando usted y yo somos conscientes, de lo frágiles que somos y de lo titánica que es la tarea que tenemos cada día de amar a Dios, usted dice, no tengo. Yo necesito orar. ¿No? Si usted quisiera encontrar alguna explicación por qué no oro tanto y con fervor, por qué soy inconstante en mi oración, aquí una respuesta a eso. Quizá usted no es tan consciente de cuán frágil y débil es, número uno, y número dos, de la mano con eso, quizás no seamos conscientes qué tan gigante es la tarea que tenemos todos los días. Nada más y nada menos que amar al Señor nuestro Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Usted es de este tamaño, su fragilidad, y amar a Dios es una pared gigante. Cuando usted y yo somos conscientes de eso, ¿sabe qué va a pasar? La reacción natural de esa conciencia va a ser la oración. Si hay algo que usted le pueda pedir a Dios, es: Señor, hazme consciente de cuán frágil soy. No, tú no necesitas eso. Tú necesitas decir: todo lo puedo en Cristo, y se soluciona eso. Como si Filipenses 4:13 fuese un abracadabra. No, somos frágiles, somos débiles. Nuestro corazón está más inclinado hacia el mal, hacia el orgullo, hacia la arrogancia, hacia el egoísmo, hacia la inseguridad. Necesitamos de Él. Pablo nos está enseñando aquí cómo debemos orar, por qué debemos orar. Danos el poder para vivir la vida que tú demandas. Dame el poder como esposa para soportar a mi esposo, para honrarte a ti. Esa es la oración que usted tiene que hacer, esposa. Si su esposo es un insoportable, o esposo, dame, Señor, el poder para soportar a esta tu hija. Y eso es una oración desesperada que debemos hacer. Porque si usted ora: sí, Señor, ayúdame a ser un buen esposo, usted no entiende lo frágil que usted es y lo gigantesco que es glorificar a Dios. Pero es una preciosa oración. Una oración que enseña, que inspira, que revela. Y una oración que contiene una de las descripciones más impresionantes, espectaculares, gloriosas, majestuosas de lo que es el amor de Dios en Cristo Jesús. Porque aquí vamos a llegar en las próximas semanas, cuando Él dice que seamos capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura. Eso es lo que estábamos cantando hace un momento. La longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Eso es una oración que nosotros debemos hacer. Señor, yo creo que mi comprensión de tu amor es de medio centímetro, porque no estoy viviendo a la altura de eso. Hablo, siento,
priorizo, me comporto como alguien que está fuera y que no conoce la gracia de la salvación. Ten misericordia de mí. ¿Me puedes ayudar a ver lo que yo tengo? Lo profundo de ese amor, lo vasto de ese amor. ¿Puedes tú hacer eso, Señor, por mí? ¿Se da cuenta por qué tenemos que orar todas las mañanas? ¿Verdad? Aunque físicamente nos sentimos terrible los lunes, espiritualmente estamos así todos los días. ¿No? Ok, vamos al versículo 1. Vamos a ver el versículo 1, un par de aplicaciones y con eso terminamos. Solamente el versículo 1 vamos a mirar. Hoy día he querido hacer la introducción del capítulo 3. Por esta causa, o sea, por lo que acabo de decir en el capítulo 2. Eso es sencillo entender. Yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros, los gentiles. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros, los gentiles. Aunque sean 5 minutos, vamos a anclar ahí. Y que usted y yo meditemos en esto. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros, los gentiles. Pablo está diciendo aquí, lo primero que está diciendo después de haber dicho por esta causa, conectando el capítulo 2 con el capítulo 3, o lo que va a decir en estos primeros versículos, es: por causa de Cristo estoy preso. Eso es una de las cosas que deberíamos entender cuando decimos prisionero de Cristo. Prisionero de Cristo porque Él me tiene aquí, no el diablo. ¿No? Es la voluntad de Cristo que yo esté aquí. Prisionero de Cristo porque le pertenezco a Él, no a sus captores, no al imperio romano. La conclusión que nosotros podemos sacar de esto es que Pablo sabía que su vida estaba en las manos de su Salvador, incluso cuando está preso. ¿Podemos decir eso? Estoy seguro que mi vida está en las manos de Dios, aunque me hayan diagnosticado de una enfermedad terminal. Estoy seguro que mi vida está en las manos de Dios con esta crisis matrimonial, con esta crisis financiera, con este problema con mis hijos. Pablo sabía que su vida estaba en las manos de su Señor, prisionero de Jesucristo. ¡Qué pensamiento! Yo soy prisionero de Jesucristo, no del diablo, no de Roma, no de los soldados, y prisionero por cumplir su llamado, ¿ok? No por robar, no por estafar, ¿ok? No por matar a nadie. Está preso por cumplir su llamado. Y este versículo 1, mis hermanos, si usted quiere memorizarse un versículo hoy día, memorícese este versículo 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Este verso es un poderoso testimonio de que el creyente padecerá persecución y tribulación por la justicia. La justicia no siempre libra de tribulación y persecución, mis hermanos. ¿No dijo eso Jesús en el Sermón del Monte? Mateo capítulo 5, versículo 10. Bienaventurados sois cuando por mi causa os persigan. O Jesús se volvió loco, o nosotros no entendemos lo que es el sufrimiento. Bienaventurados cuando por mi causa os persigan, queriendo decir que muchas veces por su causa, por su nombre, por serle fiel a Él y a su llamado, nos van a perseguir. Y cuando eso suceda, ustedes son dichosos. El mensaje de la vida cristiana, o más bien de que la vida cristiana trae solución a tus problemas. ¿Usted ha visto eso? Cristo es la solución, ¿no? Si usted tiene un sticker, sáquelo, a menos que usted le añada al sticker el problema. Porque ¿solución de qué? Porque para haber una solución tiene que haber un problema. La gente diría, no, el problema de la enfermedad, no, de eso no es la solución. Él es la solución de tu gran problema, el problema del pecado. Estás enemistado con Dios, pero en Cristo podemos ser reconciliados con Dios.
Añádele ahí, Cristo es la solución de mi gran problema, el pecado. Usted estaría haciendo bíblico y deje el sticker ahí en su carro si usted quiere. El mensaje ese de que usted puede ser librado de problemas si usted es cristiano no es consistente con las Sagradas Escrituras. Pablo dice, yo soy prisionero de Jesucristo. Pero dice, por vosotros los gentiles. En otras palabras, yo fui llamado a predicarle a los gentiles porque esa era la tarea del apóstol Pablo. Y eso no ha terminado. Yo sigo ejerciendo mi ministerio aún preso. O también, por predicarles a ustedes estoy preso. No les está reprochando, les está diciendo, este es mi llamado y yo sigo cumpliendo mi llamado. Soy un preso por cumplir mi trabajo en beneficio de ustedes. Y gracias a Dios, porque alguien diría, ¿y cómo sabemos que Pablo seguía sirviendo al llamado que Dios le hizo aún dentro de la cárcel? La epístola a los Efesios es la prueba de eso. Pablo escribió Efesios cuando estaba preso. Es más, no fue la única carta que escribió. Se cree que se escribió desde la prisión, la carta a los Colosenses, a los Filipenses, a los Efesios y a Filemón. Estaba ocupadísimo Pablo, sirviendo, predicando el Evangelio. Para Pablo, estar encarcelado no es un impedimento para servir a Dios. Prisionero de Cristo Jesús por vosotros, los gentiles. Al contrario, la cárcel para él es una nueva plataforma para predicar el Evangelio. ¡Qué glorioso! Sigue sirviendo él en la cárcel para demostrar que el gozo que le produce el Evangelio es mayor que la tristeza que pudiera producirle estar preso, o la amargura. La satisfacción que le produce su Señor es mayor que cualquier emoción que las pruebas produzcan, incluso estar preso. El privilegio que él tiene, el honor que él siente, es más grande que las rejas, que las paredes de la cárcel. Ahora, note en todos estos versículos, en todos estos versos, que Pablo no quiere despertar lástima. Él no quiere que le tengan compasión y pena. Él no dice, sí, yo he predicado y aquí estoy, sufriendo, esto es difícil. Ay, pobrecito de mí, Pablo. Yo por hacer las cosas bien y mire dónde he terminado. ¿No les da pena a ustedes, Efesios? Autocompasión. Y eso sucede muchas veces cuando estamos siendo afligidos. Quiero que la gente tenga compasión de mí. No, él dice, hey, yo estoy orando por ustedes. Si alguien entró con el pensamiento, wow, Pablo está preso, Pablo inmediatamente cambia el enfoque. No. Yo estoy orando por ustedes, para que ustedes vean lo que tienen. Miren lo que tienen. Estoy orando por poder. Entiendan el amor de Cristo. Él, quíteme, no se enfoquen en mí. Quiero decir 4 cosas de aplicación desde este versículo 1 y con eso terminamos, mis hermanos, hablando de la introducción. La semana que viene entonces empezamos los versículos 2 en adelante y que el Señor nos ayude a agarrar, aunque sea un 10% de lo glorioso que es esto. Yo creo que si nosotros agarramos 10% de lo glorioso de este capítulo 3, nuestra vida va a ser revolucionada. Esa es mi oración. Que a través de esto Dios despierte a los que están durmiendo. Espiritualmente hablando y también durmiendo aquí en el servicio. Hay algunas cosas que quiero decir de aplicación. Nosotros podemos pedir a Dios esa misma confianza que el apóstol Pablo tiene. Pedirle, Señor, que nada apague nuestro gozo y satisfacción en ti. Ni siquiera nuestras cárceles. Ni siquiera nuestras cárceles. Ahora, no solamente nuestro gozo, porque en ocasiones aquí todos nosotros tenemos esta tendencia de poner cara de
de pobreza y de tristeza, y quiero que se den cuenta con mi cara que lo que nosotros tenemos en Cristo Jesús exige, requiere una emoción que debe sobrepasar cualquier emoción que produzcan las pruebas. Por eso David le decía al Señor: devuélveme el gozo de tu salvación. 2. Mirando el versículo 1, pudiéramos decir y esforzarnos y pedirle a Dios que nada interrumpa nuestro compromiso para servir a Dios. Pablo pudo haber dicho: mis hermanos efesios, mire, ustedes conocen el compromiso que yo tengo, yo los amo a ustedes, pero ahora no puedo hacer nada, estoy preso. O ustedes pagan la fianza, you guys bail me out, y salgo. Paguen la fianza y salgo y sigo. ¿Qué es equivalente a eso? Eso es equivalente a, ¿sabe qué? Hoy día siento una tosecita y hoy día no voy a ir a servir a la iglesia. Si usted necesita algo que le ayude a pensar y aplicar eso, a conectar eso, ahí le estoy dando. Hoy día no, sentí un poquito, no. Hoy día no voy a ir a la iglesia, no. Me toca servir, no. Llamo para que me reemplacen. Estaba preso. Que nada interrumpa nuestro compromiso de servir al Señor, mis hermanos. Ahora, yo le debo decir esto, que servir al Señor no es venir a la iglesia. O sea, alguien pudiera decir: no, yo le sirvo al Señor. ¿Por qué? Porque yo voy a la iglesia los domingos. De verdad. Nosotros tuvimos un precioso tiempo de alabanza hace un momentito. ¿Ok? Y cantamos al Señor. Alabamos su nombre. Pero ¿sabe por qué? Porque vienen todas las semanas los hermanos de la alabanza y los hermanos del sonido. ¿Ok? Mientras usted está mirando a la familia Peluche, hay hermanos que están sirviendo aquí. Si ellos no practicaran y no vendrían, lo que tuviéramos aquí es yo cantando y usted no quiere eso. Lo mismo los hermanos y las hermanas que sirven en la escuela de los niños. ¿Usted sabe por qué esto está silencioso? Porque los bebés están siendo... hoy día no... Y los anfitriones no se sientan mal. Ustedes entran en esa aplicación también. Sí, porque después me van a mirar mal los anfitriones, van a decir: ¿y nosotros? Gracias al Señor por todas las personas que sirven en esta iglesia, mis hermanos. Gracias al Señor por todas las personas que sirven. Y por todas las personas que sirven sin buscar reconocimiento. Por los hermanos de la música, de la alabanza, los hermanos de la escuela de los niños, los que sirven en el sonido, en la proyección, los anfitriones, los hermanos de contabilidad. Hace unas semanas fui con mi familia por primera vez. Yo había escuchado esta cuestión de la nuba. ¿Te has escuchado la nuba? El circo de Soleil. Sí, fuimos con mi familia. Y fue espectacular. 1 hora y media estando así. Pero lo que más me impresionó a mí de esa 1 hora y media que estuve, es que eso es un lugar gigante, gigante, gigante. Y están estos actores, acróbatas, malabaristas, gimnastas haciendo todo eso. Cuando uno de ellos estaba al frente, el spotlight estaba donde ellos. Pero cuando esa función terminaba, ese mismo que era el centro de atención en un momento iba hasta el fondo allá arriba y el spotlight ya no lo seguía, estaba aquí. Y yo dije: déjame ver cómo se comporta este que estaba aquí cuando se va allá. Y ese mismo hombre iba allá y no, yo creo que si su mamá estaba ahí, su mamá lo miraba, nadie más. Yo comencé a mirar
Y ese hombre, lejísimos, nadie lo miraba porque el show estaba aquí. Él seguía actuando allá como si todo el mundo lo estaría mirando. Y yo dije, nosotros los cristianos deberíamos ser como ese tipo. Yo me perdí un rato ahí. Yo dije, nosotros deberíamos ser como ese tipo. Porque la motivación que él tiene probablemente es amor a su profesión y el dinero que gana, que debe ser buen dinero. Usted y yo tenemos muchísimo más, infinitas motivaciones para servir a Dios, ¿no? No creo que usted lo cree, porque ese amén estaba como que, sí, está bien, como que, pero yo lo creo, yo lo creo. 3, que Dios nos guarde de una actitud de autocompasión, de conmiseración cuando estemos enfrentando nuestras prisiones. Que Dios nos guarde de eso. Ahora, esto no es lo mismo que decir, porque alguien pudiera decir, yo no le cuento a nadie mis problemas porque el pastor dijo el domingo de que no le tienes que estar contando. No, yo no estoy diciendo eso. Hay una gran diferencia entre compartir con alguien tus cargas para orar juntos y ser acompañados, y otra cosa es contarle a alguien eso mismo para que te tengan compasión y pena y lástima. Son dos cosas diferentes. Que Dios nos guarde de esa actitud. Que Dios nos guarde de esa actitud de autocompasión, de conmiseración, cuando estamos enfrentando nuestras pruebas y prisiones. Y 4, yo creo que es lo más importante de este versículo 1, o una de las cosas más importantes. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Confiar, recordar que nuestras vidas están en las manos de Dios todo el tiempo, mis hermanos. En todo momento. Mi hermano creyente, hijo de Dios, eso lo que tú estás pasando en este momento que te aflige, eso mismo está dentro de la buena voluntad de Dios para tu vida. Y déjame recordarte que tu vida está en las manos de tu Señor. Nada va a interrumpir eso, mi hermano, mi hermana. Nada. Estás en escasez financiera, tu vida está en las manos del Señor. Mira la cruz y recuerda que por esa cruz usted ha sido adoptado como un hijo, una hija de Dios, y Él es un buen padre que va a cuidar de los suyos. Está pasando un tiempo de aflicción. Descansa, querido hermano, querida hermana. Eso Dios lo va a usar para tu bien y para su gloria. No te preocupes. ¿Estás en prisión o alguna forma de prisión? Sigue siendo de Cristo. Nada te va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Aunque hayas sido privado de algo, aunque hayas perdido algo, tu vida está en las manos de tu Creador y Salvador. Vamos a orar, mis hermanos.